Bueno, en el mundo de la bibliografía o literatura Beatle, que es vastísima desde ya, vemos como si fuera un fenómeno, ¿no? Que hay libros que aparecen, se mantienen un tiempo, generalmente corto, pasan de moda y no se consiguen más. Es lamentable, la verdad, esto, porque en algunos casos se han escrito títulos no solo de John Lennon, sino de los Beatles, que como primera dificultad no se han traducido a otras lenguas más que su idioma original, que normalmente es el inglés. Viene sucediendo esto, ¿no? Que la mayoría de los casos de los clásicos como que reaparecen cada tanto, porque salvo alguna actualización o retoque, están tan bien hechos que se sustentan en el tiempo justamente porque fueron escritos para durar. En Argentina, como imagino debe suceder en otros países de habla hispana, la dificultad de obtener buena bibliografía Beatles se ve quizás reducida en las librerías porque los títulos faltan o escasean o no se importan a cada país, no se traducen, y se trate de una biografía o se trate de un ensayo o un libro técnico sobre, por ejemplo, sus instrumentos o sus grabaciones, vemos que tenemos que acudir a Internet y para conseguirlos usados, lamentablemente. Reitero, en Argentina no conseguimos con facilidad un libro que nos sea accesible a lo general, a lo curioso, a lo que nos puede desasnar con la historia biográfica y musicalmente analizada del grupo. Salvo, bueno, Bendito Lennon, publicado por Ediciones del Camino, no contábamos con una biografía de John, por ejemplo, actualizada, y Ediciones del Camino ha sumado a su catálogo con sabia tino un libro tan entretenido como para accesible, diría yo, a todos los lectores beatlemaníacos, sepan mucho o poco, no importa, porque, como digo, habitualmente la historia se puede contar de muchas maneras y creo que la originalidad y el matiz de los datos que se van narrando en un libro lo hacen en un clásico. Oyentes, creo que este nuevo título del que nos vamos a ocupar en los próximos minutos está llamado por derecho propio a ser un clásico. Desde Argentina, en principio, y ojalá que a todos los países de habla hispana, y por qué no, si existiera la posibilidad de traducirlo a otras lenguas. Su título, Beatles, lo que siempre y nunca escuchaste sobre ellos. Ya el título nos da una pauta de con qué nos vamos a encontrar y que también nos va a sorprender. En este mismo momento voy a postear la portada para que lo vean en el muro de Facebook, facebook.com/Bendito Lennon. Lo escribe Alejandro Borgo. Alejandro Borgo es periodista, escritor y músico. Está en este mismo momento en línea. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Octavio? Muy bien. Bienvenido. Gracias por la buena presentación. Contanos un poco cómo nació este libro. Bueno, mira, este libro, como yo digo en mi muro en Facebook, es el libro que yo quise escribir toda mi vida. Desde muy chico, de los 6 años, yo tenía 6 años cuando salió Yeah, 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 Hard Day Night, y cantaba todas las canciones de los Beatles por fonética sin saber lo que querían decir. Y bueno, fue un libro que me llevó 4 años, pensándolo bien. Es un libro que contiene no solamente la evolución musical de los Beatles, ¿no? Como por ejemplo la parte 1 trata de Please Please Me a Revolver, la otra de Sgt. Pepper a Abbey Road. Pero después también entrevisté a varios músicos de rock nacional, de rock argentino, Nito Mestre, Emilio de Guercio, Ricardo Soulé, Hugo González Neira, para ver cómo habían influido los Beatles en su propio desarrollo musical. Y prácticamente todos concuerdan en que fueron los tipos que abrieron las puertas. De todo, de las voces, del ritmo, de las armonías, de las melodías. Y bueno, entonces hay un capítulo, más allá de los dos principales que son de la evolución musical de los Beatles, que se llama Los Beatles en la Argentina. Bueno, ahí hago alguna entrevista inédita a estos que te nombré, y también pongo algunas declaraciones de Spinetta, de Charly García, de Pedro Aznar. No quiero dejar pasar el dato de Spinetta, porque es un músico argentino que ya no está físicamente entre nosotros. Claro, lamentablemente yo no lo pude entrevistar porque, si bien
La idea mía nació en 2012, justo el año en que murió Spinetta, pero a base de lo que recopilé de algunos libros, me encontré con declaraciones de Spinetta como diciendo, por ejemplo, el primer álbum de Almendra está totalmente basado en Sgt. Pepper. Uh-huh. Entonces un día me lo encuentro a Emilio del Guercio en la calle, ahí por el barrio de Núñez, uh-huh. Y le digo, mira Emilio, yo estoy haciendo un libro sobre los Beatles y me parece que algo de Laura Va está inspirado en She's Living Home y que para ir, el tema para ir, tiene algo de Mother Nature's Son. Y él me contesta, y sí, algo de eso hay. Buena confesión. Y claro, sí. Después tuve oportunidad de entrevistarlo a Emilio del Guercio y bueno, generalmente la opinión de todos concluye en que fueron los que abrieron las puertas, fueron los innovadores, los tipos que mostraron otra cosa. Ahora, Alejandro, yo me pregunto una frase quizás un poco hecha por Mark Lewison, digamos, sí, bibliógrafo por excelencia de los Beatles en inglés, que dice, ¿qué más se puede escribir de los Beatles? Sin embargo, uno a primera vista, yo he leído tu libro y los datos que has incorporado en él, y atrapa, digamos, a mí cuando el editor me ha facilitado un ejemplar para que yo lea antes de poder darte este espacio, el cual me honra tenerte en mi programa, uno dice, me decía, no, acá quizás haya cosas que ya, que cosas que por ahí ya sabés de sobra, y sin embargo es una lectura atrapante. ¿Cómo se te ocurrió los datos puntualmente que incorporaste en este brillante libro? Mira, te agradezco por lo de brillante libro. Yo leí mucho sobre los Beatles, sé inglés, leí muchos libros en inglés, entre ellos, bueno, vos nombras el Mark Lewison, que es un clásico, el de Ian MacDonald, Revolution in the Head, el de William Dowden, Beatles Songs, y a mí se me ocurrió un libro no para fanáticos de los Beatles, sino para aquella gente que le gustan los Beatles, pero que hay muchas cosas que no sabe de la vida de ellos, porque desplegaron una actividad tan intensa en tan poco tiempo, que yo comienzo diciendo en la introducción, la mayoría de los autores dicen, ¿qué se puede decir de nuevo sobre los Beatles? ¿Qué novedad se puede decir? Entonces, empecé a buscar datos insólitos que encontré por ahí y que lo pongo en el capítulo 5, que se llama Curiosidades, Anécdotas y Datos Insólitos, por ejemplo, de una sesión mediúmnica donde los Beatles participaron para comunicarse supuestamente con el manager Brian Epstein y salieron decepcionados porque el medio era un chanta. Después, la canción de la naranja, por ejemplo, que viste, Lennon tenía una forma muy distinta de decirle lo que quería a George Martin que Paul McCartney. Entonces, de repente venía Lennon y decía, quiero que este tema suene como una naranja. Claro. ¿Viste? La típica, McCartney diría, quiero que suene la guitarra distorsionada, Lennon diría, quiero que suene como un auto de carrera. Claro, Paul era mucho más... Sí, técnico, ¿no? Digamos, más... Él tenía más los pies sobre la tierra, digamos, ¿no? Era muy obsesivo y muy perseverante, de tal modo que hasta los arreglos de Yesterday le cuestionó a George Martin. Es verdad, con las cuerdas, sí. Le dijo, no, esta nota no va, hay que poner tal otra. Y hasta que no se salió con la suya, no paró. Cierto, sí. Después, bueno, hay datos sobre insólitos que mucha gente no conoce, como por ejemplo, no quiero contar de todo porque si no voy a perder el misterio, pero por ejemplo, los Rolling Stones adquirieron los derechos del libro La Naranja Mecánica. Y hubo un director anterior a Stanley Kubrick que hizo un guión y quería que Mick Jagger, haga de Alex, el líder de la pandilla. Sí. Los Rolling
los otros integrantes iban a ser los miembros de la pandilla, y firmaron un petitorio con Marianne Faithfull y los Beatles también, y Mick Jagger y demás, para que los Beatles hagan la música de esa película. Mira qué buen dato estás tirando, no lo quiero dejar pasar. Por eso te digo, son años de búsqueda. Después, bueno, I Am the Walrus. John le dijo a Martin que quería o al técnico, a Geoff Emerick en ese momento, que quería que la voz suene como si viniera desde la luna, ¿no? Esas definiciones lenonianas. No teniendo nada que ver con esas cosas, ¿no? Después hay, bueno, otras anécdotas, por ejemplo, cómo empezó la letra de Eleanor Rigby. Uh-huh. Vos sabés que estaba Donovan, que era un amigo de los Beatles, sí, que se dedicaba a hacer música para chicos y qué sé yo, y un día Paul va a la casa, porque vivían uno enfrente del otro, y dice, che, tengo un tema que se llama Orla Matungi. Y dice, ¿cómo Orla Matungi? Le canta la primera estrofa que decía, Orla Matungi, blowing his mind in the dark with a pipe full of clay. Nada que ver, la melodía nada más. Orla Matungi, volándose la cabeza en la oscuridad con un tubo lleno de arcilla. ¿Qué podés decir? Dice la letra, ¿no? Entonces los tipos se daba la pauta que componían algo y le ponían cualquier letra para ver cómo sonaba. Claro, la letra era un acompañamiento a la melodía, en principio. Exactamente, claro, era probar a ver cómo sonaba. Y bueno, le vino con el título Orla Matungi, ¿no? Después, bueno, que hay un dato interesante también, que en la famosa grabación de A Day in the Life, que fue todo un evento, participa un tal David McCallum, un concertino de violín. Sí. O sea, el concertino es el primer violín de una orquesta. Sí. Y era nada más ni nada menos que el padre del actor David McCallum, que protagonizaba El agente de Cipoll. Cosa que muy poca gente conoce, ¿no? Mira vos. Después un comunicado del Vaticano de abril de 2010 diciendo que los Beatles ya no eran satánicos, que los perdonaban, ¿no? Unos cuantos años después. Sí, después, bueno, la inspiración para She's Living Home, que fue basada en una chica que se llamaba Melanie Coe, que se presentó en un concurso de mímica en el cual Paul era jurado. Mira, eso en cuanto a la historia, ¿no? Musicalmente hablando, ¿puede haber una influencia Beach Boy, quizás? Mira, los Beach Boys, como yo pongo en el libro, eran los referentes de los Beatles en Estados Unidos. Ellos se admiraban y competían a la vez. Los Beach Boys sacan Pet Sounds, que es el disco más conocido de los Beach Boys, y hay algunos autores que dicen que Paul, para componer Here, There and Everywhere, se basó en un tema de los Beach Boys que estaba en ese disco Pet Sounds, que se llama God Only Knows. Entonces ellos hicieron Rubber Soul y los Beach Boys le contestaron con Pet Sounds, pero después los Beatles vinieron con Revolver y con Sgt. Pepper. Claro. ¿Cómo le podés contestar a semejante soul? Imposible. Bueno, varias anécdotas cuento en los datos insólitos que la gente se va a sorprender. Como vos decís, por ahí hay algún fana que no lo sabe, pero yo creo que los fanáticos saben mucho. Bueno, ahí me diste el pie, justamente. Estamos hablando en vivo con Alejandro Borgo, autor de Beatles, lo que siempre y nunca escuchaste sobre ellos. Alejandro, vos, en lo personal, ¿no? Esto ya es una pregunta personal, ¿considerás que es un libro dirigido, aunque ya algo me adelantaste, a fans específicamente o a cualquiera que le interese obtener otra lectura, quizás de las tantas que puede haber sobre la historia y obra principalmente de los Beatles? Claro, yo conozco mucha gente que le gustan las canciones de los Beatles. Por ejemplo, estás en una reunión, yo soy músico, bueno, toca, qué sé yo, Yesterday, toca Let It Be, toca Across the Universe, toca, no sé, alguna otra. Pero hay gente que ha escuchado a los Beatles, pero que no conoce su historia, no conoce datos sobre cómo grababan, en qué circunstancias lo hacían, qué vida vivían. Y entonces el libro está más dedicado a introducir a la gente que le gustan los Beatles, que le gusta la música de los Beatles, pero que no sabe un montón de cosas.
Así que creo que es un libro bastante interesante, sobre todo también porque tiene un capítulo, ya te digo, dedicado a los Beatles en la Argentina. Había un grupo llamado The Seasons, en el cual estaba Alejandro Medina, que fue el bajista de Manal, sí, y otros también bastante conocidos, que hicieron un disco que se llamó Liverpool at PA, o sea, Liverpool en Buenos Aires. sí. No había ningún tema de los Beatles, pero estaban todos cantados en inglés y el título era elocuente. Clarísimo, o sea, sí. Liverpool en Buenos Aires, o sea, estaban hablando de los Beatles. Entonces, el libro en general yo pienso que es válido para ambas partes. Para aquel que le gustan los Beatles y no sabe mucho sobre cuál era la cocina de los temas, cómo se hacían, técnicas de grabación, un montón de cosas. Y también para fanáticos, que supongo que lo querrán tener, porque tiene bastantes datos, sobre todo porque yo también soy músico, pero no quise abusar de poner muchos datos técnicos musicales porque la gente no los iba a entender. Yo interpreté, tengo grabaciones hechas de versiones, covers de los Beatles, y me di cuenta que aquellos temas que te parecían fáciles no eran tan fáciles. Tal cual. Vos escuchabas, por ejemplo, The Night Before, la noche antes, ¿no? Ya, pero este es un tema que tiene 3 acordes, lo toco así nomás. No es así. Uh-huh. Había que saberlo tocar como los Beatles. La interpretación de los Beatles es impresionante. Sí. Así como tenés Obladi Oblada, por ejemplo. O así, Obladi Oblada, pero es un tema comercial, ¿viste? Lo trataban así. Le digo, bueno, está bien, entonces anda a un estudio y grabalo. Le decía yo. Sí, tal cual. Y yo fui a un estudio y lo grabé. Tengo la versión mía en YouTube, en la cual participó también mi hija. Uh-huh. Y te das cuenta que no es fácil. Uh-huh. O sea, por eso yo digo en el libro que muchos músicos y críticos musicales tienen la idea de que hay temas fáciles y hay temas difíciles. Y no es así, no es así. Para que un tema como Obladi Oblada suene bien, no podés ser cualquiera. Tenés que saber bien y aparte cantarlo en la tesitura que lo cantaba McCartney, por ejemplo, ¿no? Los arreglos de vientos, bueno, montones de cosas. Copland, el que fue baterista de Police, sí. Obladi Oblada fue el tema que inauguró el ska blanco, el reggae blanco, digamos, el ska blanco. Con lo cual yo creo que sí hay temas más complicados. Por ejemplo, no podés comparar, te voy a poner un ejemplo, A Hard Day's Night, Anochecer de un día agitado, con Happiness is a Warm Gun. Ah, claro, son distintos estilos. Es un revólver ardiente. No lo podés comparar, tiene una complejidad mucho mayor el segundo. Prácticamente Happiness is a Warm Gun son 3 temas en uno. Uh-huh. Un principio de rapsodia pop. Mirá, tiene de todo, tiene surrealismo, también por eso en un capítulo le dedico, se llama ¿De qué hablaban las letras de los Beatles? Porque eso también es interesante. Porque uno se acuerda de She Loves You, Yeah, 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 no, ella te ama, bueno, todos temas relacionados con el amor y qué sé yo, pero después las letras se fueron tomando una lírica mucho más introspectiva, mucho más surrealista. Más compleja, claro. Prácticamente tocaron todos los temas. A mí lo que me impresionó de tu libro, Alejandro, es que vos siendo músico y habiendo otros autores de libros Beatles que también son músicos, no alardeas de eso. Digamos, tu libro es accesible a aquel que no tiene conocimiento sobre música, cuando de pronto, quizás con otros libros de similar tenor, escrito por músicos, uno encuentra que parece que el autor alardea un poco de sus conocimientos musicales. No se nota para nada en tu prosa. Eso es de destacar. Lo mío partió del sentimiento, o sea, el libro no habla tanto sobre los Beatles, sino sobre lo que nos pasó a nosotros con los Beatles. Claro. ¿Entendés? Entonces, a uno le pega un tema, a otro le pega otro recuerda a otro con mayor cariño. Anda a saber por qué, circunstancias que uno vivió. Sí. Yo trato de hablar lo mínimo posible de la estructura musical,
porque en cuanto me pongo a hablar de compases de 12x8, 4x4, lo que fuera, van a decir, bueno, no entiendo nada. Entonces, lo que yo traté de hacer es, digamos, analizar disco por disco, pero también poniendo mi sentimiento, mi visión particular, lo que me pasó a mí con ese tema. Justamente con respecto a eso, Alejandro, ¿qué te llegó más de toda la información que volcaste a tu libro que te haya hecho decir, uy, esto no me lo esperaba, o este dato es una pieza de información valiosa? Bueno, mira, hay muchas cosas. En primer lugar, hay un libro de Geoff Emerick, uno de los técnicos, que se llama El sonido de los Beatles, que me proporcionó muchos datos sobre cómo los tipos se animaban a hacer cosas que en la EMI, que era una compañía esencialmente conservadora, tenían que hacerlo a escondidas. La batería se grababa a 2 metros de distancia, por ejemplo. Bueno, Geoff Emerick metió un micrófono dentro del bombo. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Bueno, los cuartetos de cuerdas como Yesterday o los octetos como Eleanor Rigby se grababan a 1 metro de distancia. El tipo le puso el micrófono arriba del violín, ¿entendés? Arriba del violonchelo, arriba es verdad, de la viola. La famosa anécdota de que los músicos se iban corriendo para atrás para que no se escuchen los ruidos de sus dedos, y Emerick les acercaba el micrófono, ¿no? ¿Es así? ¿Puede ser? Sí, es tal cual. O sea, por ejemplo, el famoso tema que hoy usan muchos, yo diría la mayoría de los bateristas, la frazada en el bombo, para darle un sonido con más cuerpo, la inauguraron los Beatles. Claro. Vos sabés que la película Help se iba a llamar 8 Arms to Hold You. Sí. O sea, 8 brazos para abrazarte. Sí. Y habían hecho un pullover con 8 mangas. Y lo pusieron dentro del bombo. ¿Entendés? El técnico dijo, a ver cómo suena, vamos a probar. Y sonó con un cuerpo impresionante. Y bueno, esas cosas que tenían, ¿no? Como después Lennon en el libro All We Are Saying, que es el reportaje último que le hace David Sheff, de la Playboy. Claro, que salió publicado en la Playboy, pero también salió publicado en un libro que se llama All We Are Saying, o sea, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Dice que Ringo y Paul fueron instrumentistas infravalorados. Pero resulta que Ringo, siendo zurdo, toca con un kit de batería para diestros. Por eso los pases de él y los redobles fueron tan particulares. Porque el tipo tenía que empezar con la mano contraria que empezaban los diestros a hacer los pases. Entonces empezaba de atrás para adelante, digamos, ¿no? Claro. Por decirlo así. Y después Paul se consagró a partir de, digamos, de Revolver, con sus famosas líneas de bajo. Sí. Y eso lo declaró el propio Lennon, ¿eh? Fueron infravalorados. Y vos lo podés ver hoy como instrumentistas. Sí. Paul es un poliinstrumentista. Sí, sobre todo a partir de Rubber Soul, que empezó a grabar sus bajos en pistas aparte, no junto con la banda. Exactamente, hubo un punto en donde grababan la base primero y después Paul metía el bajo. Que le permitía concentrarse más como bajista, ¿no? Que como... Exactamente, y hacer sus famosas líneas de bajo. Por ejemplo, hay un tema que para mí es fabuloso, que es Getting Better, mejorando, de Sgt. Pepper. El tipo transforma el bajo en un instrumento melódico, hace melodías con el bajo, ¿entendés? O sea, no pone notas porque sí. Y la verdad creo que con esta canción no tenemos otra más que cerrar esta excelente charla con Alejandro Borgo, quien ha estado conversando con nosotros los últimos minutos, autor del libro Beatles, lo que siempre y nunca escuchaste sobre ellos. Tiene aproximadamente 200 páginas, es perfectamente accesible, no tiene lenguaje complicado, ni para eruditos en música, es un libro tanto para fanáticos que quieren tener otra lectura sobre la biografía y la obra de los Beatles, como para aquellos que quieren quizás una visión musical de toda su trayectoria desde Please Please Me hasta Let It Be. Publica Ediciones del Camino. Alejandro, te pido que te quedes en línea. Muchas gracias por estos minutos que has dedicado de tu valioso tiempo.
No, por favor, gracias a vos, Octavio, porque yo sé que vos sos un admirador de la música de los Beatles y sos una persona solvente en ese tema, tenés mucho conocimiento. Para mí realmente es un honor que me entreviste a alguien como vos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Getting Better, The Beatles, y recomendado de Bendito Lennon On Air, The Beatles, lo que siempre y nunca escuchaste sobre ellos, de Alejandro Borgo.